quisiera hablar un mensaje de salvación, un mensaje evangelístico, podríamos decirlo así, donde voy a enfocarme, ¿verdad? O llevar al oyente, que son ustedes, a una reflexión en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestro estilo de vida, de cómo estamos viviendo y qué es lo que esperamos, no de esta vida realmente, sino de la vida que viene después de esta, porque esa es la buena. Y quiero sentar bases bíblicas en esta tarde, en el libro de Génesis capítulo 1 y versículo 31, nuestra base bíblica para comenzar este sermón, ¿verdad? Este mensaje de la palabra de Dios. Dice Génesis capítulo 1 versículo 31. Génesis es el comienzo de la creación. Ahí aparece el gran Dios, el Dios de los dioses, el ser supremo, el que hizo lo que está aquí en la tierra, debajo de ella y encima de ella. Dice en el capítulo 1 de Génesis, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dice que todo lo que Dios hizo, lo que había hecho, ¿verdad? En los 6 días, vio que era bueno. Pero dice, he aquí, o sea, rectifica, que era en gran manera, o sea, que era muy bueno. No solamente, ¿verdad?, se había elogiado Dios a sí mismo de ver el producto ya finalizado de toda la creación, sino que ¿cómo le diré? Se puso tan contento, ¿verdad?, que tuvo que decir, de verdad, es demasiado bueno lo que yo hice. Vemos precisamente en el contexto de estos versículos cómo Dios comenzó la creación, cómo Dios comenzó primeramente, ¿verdad?, dice, a expandir la oscuridad de la luz, dijo sea la luz, comenzó la luz, y comienza en cada versículo de cada una de las cosas que Dios está haciendo. Dice, y vio Dios que era bueno. Separó las aguas y dijo, sepárense las aguas, haya tierra seca y haya expansión de las aguas. Y dice el versículo, y vio Dios que era bueno. Dijo a los árboles, ¿verdad?, crezcan, la tierra crezca, hierbas crezcan, plantas, frutos, árboles frutales, que den semilla. Y dice, y vio Dios que era bueno. Y cuando termina en el versículo 31 del capítulo 1, dice, vio que todo lo que había hecho era bueno. Dice, pero he aquí en gran manera. Amén. Muy bueno. Ese es el currículum de Dios. Ese es el historial de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo hizo las cosas? ¿Para qué las hizo? Ese es, si usted quiere saber y conocer a Dios, ahí usted se da cuenta, en el Génesis. Yo siempre cuando alguien, ¿verdad?, trata de tener tantas preguntas, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tantos terremotos? ¿Por qué hay tantas plagas? ¿Por qué hay tantos asesinatos, tantas injusticias? Yo les digo siempre, pues vayas al Génesis, en el Génesis están las respuestas. Pero desafortunadamente vienen y me dicen, no encuentro nada, ninguna respuesta a lo que usted me está diciendo. Claro que no vas a encontrar respuestas, porque Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. La respuesta la vas a encontrar en Génesis capítulo 4, ¿verdad? Ahí vas a encontrar tú las respuestas a todo lo que tú quieres saber. Y tú dirás, ¿verdad?, ¿cuál es la respuesta? El pecado. La caída del hombre. Cuando el hombre comenzó a reproducirse, cuando el hombre comenzó a caminar por sí solo, cuando hubo una dependencia de él, se separó Dios de él. Es ahí donde comienzan nuestras respuestas a todo lo que estamos pasando. Dios lo hizo perfectamente bueno, todo, dice, y se alegró, se magnificó en decir que era en gran manera. O sea que Dios es perfecto en todo lo que hace. Así es. Nunca tenemos nosotros por qué cuestionar a Dios, por qué hay tantas, si Dios existe, por qué no estaba conmigo cuando me pasó esto, si Dios existe, por qué el enemigo parece que tiene más control del mundo que Dios de sus hijos. No es culpa de Dios. Dios en el principio hizo todo perfectamente bueno, pero nosotros, debido a tanto conocimiento y tantas cosas que hemos reproducido en esta tierra y creado,
Nos ha llevado a ser más insensatos que sensatos en cuanto a lo que Dios nos dio para que lo cuidáramos. Porque Dios le dijo al hombre, vas a cuidarlo. O sea, labrarlo es cuidarlo, protegerlo. ¿Y nosotros qué hacemos día con día? Lo vamos destruyendo. Más contaminación, más explotación, más de todo vamos haciendo en esta vida. Entonces, no hay por qué preguntarle a Dios, ¿verdad? Que lo que Él hizo es bueno. Claro que sí. Claro que sí. Y en esta tarde, el título del mensaje que yo le puse, no se vaya a reír, ¿verdad? O no vaya a cuestionar mi mensaje, porque yo también cuestioné al Espíritu Santo cuando me dio esto y no me lo podía sacar de mi cabeza, este pensamiento, o sea, esta idea del mensaje de cómo le iba a poner, y me dio hasta risa, pero yo creo que usted va a entender a dónde lo quiero llevar. Primeramente quiero enseñarle el principio. Dios es bueno. Amén. Y cuando Dios me da el título del mensaje, me pongo ya a estudiar, ¿verdad? Y encuentro esto, algo simbólico, algo que lleva a la historia del ser humano hasta el día de hoy a semejanza de lo que usted ya conoce, a lo mejor lo ha visto por televisión o en una serie. Hay una película que lleva este nombre, este título, y ese es el título que yo le puse al mensaje en esta tarde. El bueno. Porque dijo Dios que todo era bueno, en gran manera bueno. ¿Y quién es bueno? Dios. Jesús mismo lo dijo, no me llames bueno a mí. Mire, él considerándose también malo, Jesús, porque estaba en este cuerpo, que no era malo. Pero dijo, no me llames bueno, porque no hay uno bueno, sino solo Dios. El bueno, el malo y el feo. Ah, ya se acuerda usted, ¿verdad? El feo no vino. De la película, ¿verdad? Del bueno, el malo y el feo. Pues sabe una cosa. Precisamente, lo que esta historia relata o narra, yo no la he visto, yo no le voy a echar mentiras, que yo sé el desarrollo, o sea, completamente cómo se llevó a cabo esta película, qué hicieron estos hombres, y no, nada más vi lo que es algo muy corto, vi la sinopsis es como el desarrollo central, qué es lo que andaban haciendo, o cuál era el título de estos hombres, o sea, en qué se estaban enfocando, y vemos claramente, ¿verdad?, que la historia esta del bueno, el malo y el feo reflejan el estado de Dios, el estado del ser humano y el pecado. Esta historia es una historia, y cada historia, cada película, cada que saca Hollywood, cada novela que muchas personas ven, cada videojuego, cada libro que usted lee, traen algo, un enfoque. Y siempre por lo regular es el hombre el que está, el autor principal, ¿verdad? Vemos claramente que a través de estas cosas, películas, novelas, libros, videojuegos, siempre van a reflejar todos ellos el estado actual de los sentimientos, emociones, deseos, malicia, todo lo que existe en el ser humano lo refleja a través de películas. Usted se fija en las películas de acción que ven superhéroes, sale siempre un héroe. En las novelas que reflejan siempre el sentido familiar, los abusos, los problemas que hay entre hijos y padres, eso reflejan las novelas, amor, historias de amor. Entonces, todas las cosas, los libros, ¿verdad?, reflejan historia de personajes, de ciudades, de épocas. Todos reflejan siempre el estado de ánimo de cada personaje que representa ese libro, esa novela. Reflejan, ¿verdad?, un mundo caído, un mundo desesperado, un mundo que está buscando la solución y la respuesta. Y cada una de estas historias, mire, qué bonito terminan, porque el 90% de las personas decían que termina en un final feliz. Hay personas que no, ¿verdad? Son muy ácidas, muy ásperas. Ellos dicen, no, a mí me gustaría que terminara así, que el malo triunfara. Pero casi por lo regular es el 10% de las personas que desearían que tuviera un final malo. Pero el 90% de las cosas o de las personas siempre terminan con un final
feliz. Siempre el malo es apresado, siempre el bien triunfa, siempre al final de la historia, ¿verdad? Ponen un desarrollo donde la gente, ¿verdad? Primero llama la atención de los problemas, de las necesidades, pero siempre llevan a buscar o a encontrar o a poner un protagonista que venga a ser el que ilumine, el que traiga salvación, el que traiga aliento, el que traiga algo, ¿verdad? Para el desarrollo de esta película. Entonces, todos ellos hablan de la vida del ser humano. Y mire, la sinopsis, mire cómo esta película, del bueno, el malo y el feo, la sinopsis o el desarrollo, ¿verdad?, de toda esta película es esto. Durante la guerra de secesión, 3 hombres se lanzan en busca de un arca que contiene $200,000 en monedas de oro robadas al ejército sudista. Eso es así es como se hizo esta película, esta historia de hombres que sabían, ¿verdad?, que habían escondido un dinero, $200,000 en aquellos tiempos. Es una película del oeste, estamos hablando yo no sé de qué años, pero es muy vieja. Y fíjese, $200,000 no era cualquier dinero, era demasiado dinero. Yo creo que ya una persona era millonaria con ese dinero. Y dice que durante esa guerra, ¿verdad?, mucha gente escondió sus tesoros. Bueno, uno de esos personajes o estos personajes se dieron cuenta de que ese dinero había sido enterrado, y cuando pasó esta guerra, pues ellos se dieron la tarea de ir a buscar ese dinero. Dice $200,000 que le robaron al ejército sudista. Y aquí viene el primer protagonista, el Tuco, que es el bueno. Tuco sabe que el tesoro se encuentra en un cementerio, mientras que Joe, el malo, conoce el nombre inscrito sobre la lápida sepulcral. O sea, sabe cuál es el nombre. Uno tiene que buscar el cementerio. Ya cuando encuentra el cementerio, el otro sabe cuál es el nombre donde pusieron, ¿verdad? O sea, la lápida donde pusieron el tesoro. O sea, que van en derechito. Dice, sobre la lápida sepulcral que sirve de escondite, se necesitan el uno al otro. Pero aparece un tercer hombre. Escuchen bien esto. Aparece. No estaba con ellos. En esta película, en esa historia, ¿verdad?, están estos dos juntos y se dan a la tarea de buscar este tesoro. O sea, aunque se odian ellos dos, ¿verdad?, pero se unen para este propósito. Pero miren, dice que aparece uno, ¿verdad?, y se mete, como quien dice, forzosamente dentro del grupo. Y ese, increíble, mira, hasta el nombre que le pusieron. Por eso le digo que hay películas que Hollywood hace increíblemente sacadas de algo subliminal, a un mensaje que tienen de la Biblia. ¿Y sabe cómo se llama ese tercer personaje? Setensa. Como casi, ¿verdad?, decir Satanás. Setensa es el tercer nombre de este personaje. Setensa es un desalmado que no vacila en masacrar a mujeres y niños con tal de conseguir lo que quiere. Estos dos no, estos dos solamente se proponen en ir a buscar el tesoro. Pero este se forza a decir, yo también quiero ese tesoro, pero no le importa pasar porque no le importa. No me quiero enfocar realmente en la película, sino quiero que ponga atención de lo que significan estos 3 personajes: el bueno, el malo y el feo. Estos dos están juntos, aunque no se quieren, están juntos. Escuchen bien esto. A veces así se encuentra el hombre, a veces está peleado con Dios, pero aún así tiene un poco de temor a Dios. Porque al momento de morir, todos desean saber a dónde vamos a ir a parar después de la muerte. Y hay cierto temor en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? Miren, la Biblia es también un libro. Un libro, podrá decir usted, de historia. Sí, aquí contiene el currículum, aquí contiene la historia de Dios. Pero una vez una persona le dije, ¿sabe una cosa? Cuando precisamente esta persona me estaba preguntando, ¿y por qué Dios esto permitió? ¿Y por qué las iglesias? ¿Y por qué los líderes? Y empezó a preguntarse. Y le dije, ¿sabe una cosa? Usted quiere saber mucho, cuando en realidad no sabemos nada. Y le dije, regresas al Génesis. Es que el Génesis no dice nada. Mire, le voy a decir una cosa. La Biblia, muchas de las veces nosotros decimos, la Biblia tiene la respuesta a todas las cosas. Y ciertamente sí, si somos entendidos, podemos encontrar las respuestas. Pero sabe, la Biblia no habla mucho de Dios. Usted dirá, ¿la Biblia no habla de Dios? No, la Biblia no habla de Dios. Si usted se fija, la Biblia solamente habla de Dios. Génesis 1, 2 y 3. De lo que es Dios. Pero toda la Biblia habla de historia. ¿Cuál historia?
la historia del ser humano. Porque en los primeros 3 capítulos se muestra perfectamente la historia de Dios, de que Dios es bueno, de que Dios es perfecto, de que Dios no se equivocó. Y de ahí en adelante, hasta el libro de Apocalipsis, lo único que va a encontrar son nombres de personajes, de hombres y mujeres como usted y como yo, que le hemos fallado a Dios y que hemos intentado regresar a Génesis. Esa es la verdad. Y muchos dirán, Dios me tiene que hablar en toda la Biblia. Dios ya habló en el Génesis de lo que Él hizo. El hombre decidió equivocarse, el hombre decidió tomar un camino diferente. Pero Dios todo lo hizo bueno. Ahora usted dirá, ¿en qué nos parecemos nosotros al malo? Porque ahí viene un personaje, el malo. La palabra de Dios dice que el conocimiento de la ley nos trae el conocimiento del pecado. ¿Y qué es el pecado? Malo. Nosotros reflejamos uno de esos personajes de los cuales, verdad, puse como título el bueno y el malo y el feo. El bueno es Dios, entonces ¿quién serían los malos? Nosotros. Porque dice Pablo también en sus epístolas, no hay justo ni aun uno. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Todos. Somos malos. ¿Quién podría decir? Le repito lo que dijo Jesús, a mí no me llames bueno. Bueno solamente es uno Dios. Dando a entender de que el ser humano, la intención del ser humano siempre es desobedecer a Dios. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios destruyó al ser humano en el diluvio? Porque dijo Dios, la intención del corazón del hombre es siempre hacer lo malo, pero ya no lo voy a destruir con agua. Y Dios hizo un pacto. Entonces podemos ver que todas las cosas malas que suceden aquí en la tierra no es porque Dios esté olvidado de este mundo, no es porque Dios se haya equivocado, de ninguna manera. Dios todo lo hizo bueno. Aún el libro de Eclesiastés dice el predicador, todo lo hizo bueno en su tiempo. Dios en el tiempo que Él hizo la creación y todas las cosas, e hizo al hombre, lo hizo perfecto. Pero entró la maldad, el malo. Y estamos peleados, en realidad el hombre está peleando con Dios. Jesucristo vino a traer esa amistad, pero hay gente todavía que sigue peleada con Dios. Y sabe, sigue escribiendo, así como este libro, sigue escribiendo de hombres y mujeres, así también nosotros vamos escribiendo nuestra vida. Estamos nosotros, dicen a veces reflexiones, ¿verdad? Que nosotros somos un libro abierto, cartas abiertas. ¿Cómo? Así. La gente y nosotros mismos vamos escribiendo cosas. La palabra de Dios dice que nuestro libro, fíjese bien, el libro de Apocalipsis dice que nuestro libro un día, el libro de la vida, va a ser abierto. El libro de Apocalipsis, ¿verdad? 20, versículo 12 dice, lo voy a leer de esta manera, ¿verdad? Rapiditamente, que nosotros también tenemos un libro y esa es la vida suya y la vida mía. Estamos escribiendo y tenemos que escribir cosas buenas. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios escribió un pequeño libro, muy pequeño, como les digo, de 3 versículos. Esa es la historia de Dios. Eso es lo que Dios hizo. Y nosotros hemos escrito más cosas en este maravilloso libro que pensamos que es Dios el que lo ha escrito. A través de su Espíritu Santo ha inspirado a gente para escribirlo. Pero se ha hablado más del hombre que de Dios aquí. Dios lo hizo perfecto. Lo que vemos aquí solamente son muchos errores, caídas y desilusiones. Tu vida y mi vida tal vez no ha sido muy buena. Tú y yo estamos escribiendo cosas buenas y cosas malas. Tal vez te preguntarás, bueno, si existe una vida eterna que ustedes hablan, los cristianos, ¿esta vida será mejor? Yo creo que todos al morir esperamos ver una vida mejor que esta, porque unos estuvieron enfermos, unos estuvieron con problemas, unos tuvieron dificultades para poder llegar aquí y hacer en esta vida, y hay veces hasta para morir, ¿verdad? Poder pasar la vida eterna, tuvieron dificultades. Todos vamos luchando, todos vamos escribiendo algo en la vida. Todos tenemos, ¿verdad? Mucho que escribir. De hecho, hasta se ha dicho, nuestra vida es como un lápiz.
Mire qué maravillosa reflexión, ¿verdad? Nuestra vida es como un lápiz que Dios te da. Escribe, porque tú estás escribiendo. Tenemos que escribir cosas buenas. Pero dicen, el lápiz tiene un borrador. Si te llegas a equivocar, mira, es muy pequeño porque Dios te va a guardar para que no hagas y cometas tantos errores. Pero ¿qué significado realmente tiene el lápiz con el cual vamos escribiendo nosotros también nuestra vida, nuestra historia, lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo? ¿Qué significa el lápiz? Mire, realmente le hemos dado un significado equivocado. Es una bonita reflexión esta del lápiz, pero miren lo que significa realmente el lápiz. El lápiz tú escribes, dice todo lo que tú quieras en el libro de la vida. Y estás escribiendo cosas buenas y cosas malas. Pero te voy a decir una cosa, lo que significa el lápiz es esto. El lápiz es el libre albedrío que Dios te dio, porque ahí donde tú escribes lo que tú quieres, lo que tú decidas es lo que vas a escribir. Por eso el Señor nos decía en Deuteronomio capítulo 28, te pongo la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas. En un examen, Dios nos dice que escojamos la vida, o sea que nosotros escribamos lo que queremos vivir y tener en esta vida. Eso es lo que significa el lápiz, tu libre albedrío. Ahora, tenemos un pequeño borrador. Tal vez dices, son mis errores. Sí, pero no los borras tú ni los borro yo. La gracia, algo tan pequeño que mucha gente ha despreciado en este tiempo. La gracia, el perdón que Dios nos ofrece a través de Jesucristo es ese pequeño borrador que borra nuestros pecados. Por eso dice el apóstol Juan en sus epístolas, primera, segunda y tercera, la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado. Es el borrador, es la gracia que tenemos. Pero ¿qué estás escribiendo? ¿Cosas malas o cosas buenas? Tu vida a lo mejor no es la que tú quisieras vivir, pero tú decides. Dios lo hizo bueno todo. Desde que Él comenzó a escribir, a hacer las cosas, comenzó a hacerlas de una manera que nosotros pudiéramos vivir una vida plena, llena. Una vida en la cual no tuviéramos necesidad de nada. Pero el pecado, dice, el libro de Isaías le dice claramente a los judíos en aquel tiempo, vuestras maldades han hecho separación entre Dios y nosotros. Esa es la verdad. Dios es bueno y nosotros malos. Pero falta un personaje de esta película, el feo. ¿Quién es el feo? Bueno, si les platiqué la sinopsis de esta película, cómo es que este personaje se tensa, se mete dentro de estos tres y comienza con ellos a buscar el tesoro. Este hombre dice que es un desarmado que no vacila en masacrar a mujeres y a niños con tal de llegar a su propósito. ¿Y qué dice Juan? El libro de Juan capítulo 10, versículo 10. Bueno, ahí nos damos cuenta claramente quién es el que personifica a este personaje en esta película del bueno, el malo y el feo. Dice Juan capítulo 10 y versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. ¿Quién es el feo? El que viene, ¿verdad?, matando y destruyendo, y no le importa pasar por encima de quién. Y ese es el enemigo. Cuando nosotros le damos la oportunidad de entrar a nuestra vida, nos engaña y comenzamos a escuchar, así como los escritores. Recuerden, cada escritor que escribe un libro, que escribe una telenovela, que escribe una historia, una película, él está escuchando y está meditando. ¿Qué escuchamos y meditamos nosotros para poder escribir en nuestro libro de la vida cosas buenas y cosas malas? ¿Qué escuchamos nosotros hay veces en las redes sociales? ¿Qué escuchamos hay veces en fuentes que en lugar de ir a la Biblia o de ponernos a orar, de ponernos a ayunar en alguna necesidad, nos ponemos a oír en otras cosas o a pensar en otras cosas antes que meditar en la palabra de Dios y decir, Señor, ayúdeme y deme la revelación, la interpretación o la dirección a esto que yo necesito? Hay veces escuchamos nosotros, así como los escritores, la voz equivocada y escribimos mal. Por eso dice, el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Así como un escritor escribe, así también Dios le dio libre albedrío para que tú escribieras en tu vida lo que tú quisieras. Todo. Mire, Dios desea, así como estos hombres buscan una recompensa, así Dios también anda buscando una recompensa. Mire lo que dice el libro de Isaías 53, versículo 10.
Dios también, como nosotros andamos buscando la vida eterna o una vida mejor o algo mejor en esta vida, Dios también lo anda buscando. O sea que nadie trabaja en vano, ni Dios tampoco envió a su Hijo en vano. No, Él verá, dice, el fruto. Miren lo que dice Isaías 53, versículos 10 y 11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, hablando de Jesús, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y luego dice, verá el fruto. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. El fruto, la recompensa. Si tú estás buscando, ¿verdad?, algo de Dios, lo vas a encontrar, porque Dios también anda buscando algo de ti, tu alma. Estos hombres andaban buscando un tesoro terrenal. Nosotros estamos buscando un tesoro eterno. Se llama vida eterna en Cristo Jesús. Y mire cómo nos considera a nosotros Dios. ¿Qué es lo que somos nosotros? Lamentaciones capítulo 4 y versículo 2 nos habla acerca de cómo nos considera Dios. Lamentaciones capítulo 4 versículo 2, lo voy a leer yo acá. Dice, los hijos de Sión, preciados y estimados, amén, más que el oro puro. ¿Cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de mano de alfarero? Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro. Porque Dios así nos considera como oro valioso. Así como estos hombres buscaron oro, porque ahorita, ¿verdad?, el oro da valor a las cosas. Dijo, así son, así es su vida, así es mi vida. Y por eso el enemigo también anda buscando ese tesoro que es su alma. Pero no le importa destruir su familia, no le importa inyectarle pensamientos suicidas y pensamientos de fornicación, pensamientos que lo hagan distraerse de la voluntad que Dios tiene para usted. Dios tiene cosas buenas, porque Él desde cuando lo hizo a usted allá en el Génesis y a mí, nos hizo buenos, pero el pecado ha deteriorado nuestra vida. Nosotros hemos agarrado el lápiz, nuestra libre voluntad, y hemos escrito cosas malas, hemos decidido cosas malas. Pero no es que Dios se haya equivocado, de ninguna manera. Si estamos padeciendo, no es porque Dios no sea bueno. Dios es bueno, y lo dice claramente el libro de Génesis, en gran manera. Cuando Él estaba edificando, fíjese bien, cuando Él estaba separando las tinieblas de la luz, y dijo, wow, esto es bueno. ¿Sabes una cosa? Todo constructor, antes de seguir una construcción, una edificación, primero hace buenos fundamentos, buenas bases, y si ve que están frágiles, que no van a servir, lo destruye y lo vuelve a hacer nuevo, porque sabe que va a hacer algo grande arriba. Dios, cuando vio que cada una de las cosas las separó y empezó a decir que se pusieran a crearse, a multiplicarse, Dios dijo una tras otra cosa, la fue probando y dijo, esto es bueno. ¿Qué está diciendo con que es bueno? Que lo probó, que dijo, es verdaderamente, no hay defecto en esto, va a funcionar. Escuchen bien esto, nuestra vida matrimonial, nuestros hijos, tu trabajo va a funcionar, porque Dios fue el que te lo dio, Dios fue el que lo hizo, y lo hizo desde el principio bien. Todo está de que nosotros, ese lápiz que nos ha dado para escribir también nuestro libro de la vida, aprendamos a tomar buenas decisiones conforme a la voluntad de Dios. Así es nuestra vida. Nosotros, la iglesia, somos el promotor de la vida de Dios a través de la Biblia. Todo escritor, todo hombre que tiene un pensamiento, una idea y que quiere dársela a comunicar al mundo entero a través de una película, una telenovela, necesita promotores. Pues Dios dejó promotores aquí. Nosotros, los apóstoles, los discípulos, los pastores, somos los promotores que van a promover la salvación. Miren cómo todo se asemeja, ¿verdad?, a esta película. Puedes tener bonitas ideas, puedes tener bonitos libretos, buenas cosas que quisieras tú que el mundo entero se diera cuenta y sacar ese libro y que alguien te promoviera. Necesitas un promotor. Dios también necesitaba promotores. Por eso dijo, es necesario que yo me vaya para que envíe el Espíritu Santo y le dé poder para que me promuevan en todo el mundo. Aleluya. Somos los promotores nosotros de vida, de vida. ¿Tú quisieras que todas las cosas tuvieran un bonito feliz? Y te voy a decir que sí. Todos anhelamos un final feliz en cada telenovela, en cada videojuego. Quisieras tú siempre ganar. En cada película que miramos, siempre anhelamos y deseamos, ¿verdad? Yo creo que no hay hombre
Necesitas ser muy desesperado para agarrarte y moverle ahí, ¿verdad? Al DVD o al reproductor de cintas, ¿verdad? Que estás viendo, y necesitas ser demasiado desesperado. Y si eres demasiado desesperado tienes un problema, ¿verdad? Pero hay gente que sí he visto, es demasiado desesperada y se va hasta el final para ver en qué termina. Y ya está más tranquila, porque son gente que no pueden contener el suspenso o el desarrollo, ¿verdad? Se desesperan y ven el final. Pero te digo una cosa, todos deseamos que tenga un final feliz. La Biblia también nos enseña claramente: existe el bueno, que es Dios, el malo, que somos nosotros, y el feo, que es el destructor. Pero sabes, al final de este libro, también Dios nos da dos finales. Escoge tú. Por eso estoy diciendo, este es un mensaje de evangelismo, de salvación. En este libro, tu libro, mi libro que estamos escribiendo, ya vimos en el Apocalipsis, ¿verdad? Que dijo el primer Apocalipsis 22, donde dice: y los libros fueron abiertos. 66 libros de la Biblia van a ser abiertos para juzgar a cada ser humano. Pero dice que también va a ser abierto el libro de la vida, el cual estás escribiendo tú y estamos escribiendo yo. Te pregunto yo, ¿qué final quieres tener? Porque tú lo estás escribiendo, yo lo estoy escribiendo, Dios no lo está escribiendo. Dios ya escribió su libro. Mira, solamente 3 capítulos escribió de él, donde dice todo lo que él es y todo lo que quiere para nosotros. Todo lo demás lo hemos escrito nosotros con la ayuda de Dios, porque Dios ha intervenido para ayudarnos. Pero el desarrollo central de quién es Dios, la fisonomía, todo lo encuentras en esos 3 primeros capítulos. Te vuelvo a preguntar, ¿qué final quieres tú? ¿Un final feliz o un final triste? Dios nos da los dos finales. Escribe tú. Apocalipsis capítulo 21 nos da los dos finales de la historia de tu vida y de mi vida. Y tú sabrás qué escribir hoy en esta noche. Tú sabrás qué ponerle a tu vida, si quieres que cambie, o quieres seguir igual, o quieres terminar peor. Dice Apocalipsis capítulo 21: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ese es el final feliz, que todos quisiéramos llegar a este punto. Todos quisiéramos llegar ahí, a que el Señor enjuague, ¿verdad? Quite nuestras lágrimas de tanto que hemos sufrido aquí en la vida. Yo no sé si eres una mujer que estás o has pasado por un proceso de divorcio, por abusos, jóvenes, señoritas. Yo no sé tu vida, solamente tú la has escrito. Tú has sabido lo que esas hojas que estaban en blanco se pintaron de negro, se ensuciaron con episodios de tu vida que fueron oscuros y que ni quisieras repasar o recordar esos capítulos, pero ahí están. Y tal vez tú quisieras que esto fuera nuevo, como aquí Dios está diciendo: hago un cielo nuevo, una tierra nueva, las cosas viejas pasaron. Pero ese es el final feliz que tal vez tú quisieras tener, y todos. Pero mira lo que dice los siguientes versículos: y me dijo, versículo 6 del capítulo 21 de Apocalipsis, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Te digo algo, ya está preparado este lugar para ti y para mí. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ese es el final feliz. Ahora viene el final triste.
El final triste es solamente un versículo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué te gustaría a ti escribir en esta noche? Tal vez tú dices, es mucho lo que he sufrido, es mucho lo que me han hecho como para que yo pueda perdonar a los que me han arruinado la vida, me han robado, me han abusado, se han burlado de mí. Yo creo que si podría yo aceptar el perdón de Dios, pero yo perdonar a otros sería muy difícil. Jesús nos enseñó a perdonar, y Jesús por eso nos libró de la condenación eterna. Pero el Señor dice que si tú no perdonas, Él tampoco nos puede perdonar. Tú sabes lo que vas a escribir a partir de este momento. Yo no conozco tu vida. No culpes a Dios de lo que está pasando en este momento o de lo que te ha pasado. El libro de tu vida lo estás escribiendo tú, no Dios. Tu libre voluntad te ha llevado hasta donde estás. Tal vez un día vino alguien y te habló del amor de Cristo. Te habló de que escogieras el mejor camino. O tal vez aquel que está haciendo cosas malas y le dijeron que se arrepintiera y ahora está pagando en su propia vida los errores pasados. No es Dios el que se equivocó, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El regalo de Dios está a la puerta. Tú sabrás qué destino y qué fin le pones a tu vida, a tu telenovela, a tu película, como quieras llamarle. Pero yo creo que todos deseamos el final bueno. Dios lo tiene preparado. Dijo Dios, hecho está. Estas palabras son fieles y verdaderas. Escribe en este momento algo nuevo, algo diferente, algo que te pueda cambiar la vida. Voy a hacer la oración de fe para todos aquellos que quieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y si tú estás alejado de Dios, si tú estás ofendido de Dios, porque hay gente que se ofende, que si le habla uno la palabra de Dios, siente que Dios los está ofendiendo, como que los está haciendo muy pecadores, muy lejos para poder alcanzar un perdón, como que las cosas buenas no sirven para nada y se ofenden con Dios. Pero no, Dios no se ofende. Dios quiere un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Voy a orar para que, si tú quieres entregar tu vida a Cristo, lo hagas y puedas tú escribir como Dios lo escribió ya. Estas palabras son fieles y verdaderas. El que venciere heredará todas estas cosas. Oremos. Padre, en este momento le entrego mi vida y le recibo como mi Señor y Salvador a Jesús, su Hijo amado. Le pido que perdone mis pecados y escriba con la pluma de Dios, Señor, con tinta que es la sangre de su Hijo amado, que es la que nos limpió de todo pecado, mi nombre en el libro de la vida. Yo le recibo como mi único y suficiente Salvador. No quiero ser idólatra, no quiero ser hechicero, fornicario, mentiroso, ladrón, adúltero. Señor, quiero tener una vida nueva en Cristo Jesús. Yo recibo el regalo que me ha dado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Límpiame, transfórmeme, cámbieme. Que a partir de hoy mi vida sea mejor y diferente, como su palabra aquí lo dice. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús le recibo, Señor, y le pido que me ayude para terminar de escribir mi libro, el libro de mi vida, de mi familia y de mis hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a cantar un canto, mija, y con ese canto nos despedimos. Despedimos el servicio dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones.